Bueno, llamamos al primero de gobierno, perdón, con la moción. Esta casa introduciría la localización a todas las personas para evitar desaccidentes. Muy bien, un saludo para todos. Nuevamente tenemos que la moción. Esta se introduciría una localización a todas las personas para evitar las desapariciones. Antes de comenzar, tenemos un orden al discurso. Primero estableceremos una idea de finales puntuales, las tenemos que presentar en la moción. Posteriormente, plantearemos estado de cosas que pinta debatir precisamente esta opinión. Pasaremos a la plan de acción, qué tal, y por último, tenemos una serie de argumentos, entonces sustentaremos esta medida. Comencemos entonces en orden. ¿Qué vamos a entender nosotros por introducir? Introducir, ser un dispositivo determinado dentro de la área que caería dentro de las personas. Una chivalización lo entendemos como un dispositivo tecnológico con el que se puede hacer un rastreo. Todas las zonas tenemos por esa definición a la población civil del Estado, todas las personas que habitan dentro del territorio delimitado donde el Estado tiene su lugar, y evitar, prevenir determinada situación, en este caso obviamente serían las desapariciones. ¿Y qué entenderemos pues, por desaparición? La situación en que una persona ya no se encuentra en un círculo familiar o en su peligro, y no se sabe precisamente las condiciones en las cuales por las cuales esa desaparición se produjo. Ahora, de dar las decisiones hacemos el estado de cosas que nos invita actualmente a debatir, introducir dentro de las zonas para realizar las desapariciones. Sabemos pues que este asunto de las desapariciones es problemático porque en muchas ocasiones se da tanto porque existen problemas personales determinados que invitan a las personas a huir y generan problemas, digamos, dentro del hogar o dentro de muchas esferas sociales, o por el contrario nos enfrentamos también a un problema de crimen, a un problema de situaciones ilegales dentro de las cuales el Estado muchas veces obviamente no tiene toda la atención, y precisamente todas las situaciones a veces se quedan sin resolver precisamente porque las desapariciones no tienen, digamos, como la mayoría de las cuestiones en las cuales son desarrolladas, y precisamente el Estado debe intervenir para asegurar que tanto la seguridad como la vida de las personas se preserven. Por eso es una medida pendiente y por eso en gobierno queremos poner hoy sobre mesa. ¿Cuál es nuestro plan de acción precisamente para ejecutar esta medida? A través de un censo nacional nos encargaremos de que todas las personas dentro de nuestra población civil pero se registren en este proceso, obviamente con su documento de identidad, con su población, de su localidad, etcétera, etcétera. Y a través de eso, obviamente se les implementa y se introducirá el chip para asegurar la localización. Ahora, habrá todo un equipo logístico encargado de asegurar precisamente esas localizaciones con el apoyo de las instituciones académicas de investigación pertinentes para esa medida. Por último, cabe aclarar que dentro de esa medida, obviamente, en caso de presentarse la desaparición de una denuncia familiar, sobre el momento el chip de localización será activado. ¿Cuál es el fin de este asunto? Que la denuncia efectivamente sea la que active el chip para generar una crisis informática dentro de del sistema de organización, para que los sistemas que localicen no se sobrecarguen con una información continuamente en circulación, como sería si los chips se activan durante todo el tiempo. Además, necesitamos crear a las personas cuando efectivamente no se conocen las razones ni las causas de sus apariciones. Ahora, comencemos entonces con la argumentación. ¿Cuál es nuestro argumento para defender esta medida? Primero, la responsabilidad estatal, obviamente. ¿Y cuál es el asunto que queremos introducir con ella? El Estado es precisamente responsable de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Muchas veces el bienestar y esa seguridad se ven violentados por razones que a veces el Estado mismo desconoce, razones bajo las cuales se generan obviamente ese tipo de desapariciones, ya sea incluso por problemas personales o familiares, o también por problemas de crímenes. Muchas veces, y por ejemplo en el caso de países subdesarrollados como Colombia, han habido gran cantidad de casos de desapariciones que no se han resuelto y que no han quedado registrados, y que muchas veces las familias y las personas que sufren con la desaparición de alguien nunca tienen respuesta sobre lo que sucedió, etcétera, etcétera. De manera que el Estado, en tanto garante de la seguridad y el bienestar de las personas, debe tomar una decisión. Y muchas veces las medidas actuales que tenemos en la investigación y de logística de la seguridad no son suficientes, precisamente porque un apoyo informático es es muy necesario para estas medidas. A veces el apoyo tecnológico no es suficiente si no se tiene estos localizadores, precisamente porque se desconoce el paradero y el lugar de las personas. En esa medida, entonces, como efectivamente la disponibilidad estatal se fortalecería mucho más si permitimos que esta medida se ejecute al continuar punto de tecnológico. El punto del tecnológico. Sí, claro. Usted entonces está considerando que dicho dispositivo tecnológico sería medible tanto para evitar como para localizar a las personas que se encuentran desaparecidas. Las condiciones en las que nos enfrentamos en los países, por ejemplo, en los que se dan casos de seguridad, de desapariciones, etcétera. En muchas ocasiones, ese tipo de nunca que resuelve, ese tipo de situaciones merecen la pena ser investigadas mucho más a fondo. Precisamente por eso nosotros consideramos infalible en este momento que se genere
esta medida de localización para que estas situaciones se resuelvan de manera mucho más eficaz, precisamente porque nos enfrentamos a un contexto en el que en el que las medidas que estamos utilizando no están eficientes y en las que consideramos que si se activa un localizador cuando hay cambio de acción y que no se conocen las razones, efectivamente podría resolverse de una mejor manera. Ahora, otro de los argumentos que nosotros planteamos desde la Casa del Gobierno es precisamente el refuerzo de la lucha contra el crimen. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchas veces, obviamente, las desapariciones no se dan específicamente por casos de crímenes. Muchas veces, como lo hemos denunciado, las desapariciones se dan producidas por accidentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, los casos en los que sí atañe directamente la intervención de maquinarias criminales y de organizaciones que están al margen de la ley, en las cuales se suman secuestros, extorsiones, desapariciones, etcétera, etcétera, el Estado puede intervenir allí a través de esas localizadoras y efectivamente, entonces, cuando se activa un localizador a tema de desaparición, el Estado puede saber efectivamente dónde se encuentran esas personas, dónde posiblemente pueden operar las organizaciones criminales, dónde pueden haber más personas desaparecidas, etcétera, y a través de esa herramienta coatir, precisamente esa maquinaria criminal, tenemos los dos con los cuales se sustenta toda la medida que hemos tirado. En este momento, tengo la intención, enumerando el argumento que presentará la siguiente reflexión, que es refuerzo teórico. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Nos pasa a la posición. Sí. Bueno, yo Escucho. Tengo que escuchar entrecortado, no sé, se escuchan, se me escuchan. Sí, muchas. Sí, 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 se escucha. A ver, tengo una pregunta, si era posible. Se podría cerrarme la llamada a colar porque escucho con mucha interferencia, se entrega mucho. Ok. No, yo siempre posiciono de hoy. ¿Cara? No. Ok, entonces paso por favor a la primera de oposición. Ya. Pero yo voy a hablar ahora. O sea, o hago la cámara y hablo normal. Sí. Ya. ¿Está bien? Ya, no hay problema. Ya. A ver. ¿Ya voy a empezar? Ya. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a desarrollarme como primera oradora de oposición. Para efectos de mi discurso voy a primero pasar con las contraargumentaciones correspondientes a que voy a hacer al gobierno. Los dos argumentos que dio el gobierno fue la responsabilidad estatal y refuerzo en la lucha contra el crimen. Con su argumento de responsabilidad estatal dijo que el Estado debe garantizar la seguridad y que con esto se fundamentaría que se introduzcan chips en toda la población civil. En tanto, ese argumento no se debe dar porque es cierto que el Estado debe garantizar seguridad, sin embargo, con esta medida se transgreden otros derechos y en tanto el Estado también es responsable de garantizar no solo el derecho a la seguridad, sino derechos que más adelante voy a mencionar como privacidad, autonomía, libre de tránsito. Su argumento no puede dar cabida porque no se puede ponderar, no se puede maximizar un solo derecho sobre el resto. Para su segundo argumento dijo que hay un refuerzo en la lucha contra el crimen y como oposición decimos que este refuerzo, que esta implementación de este dispositivo no va a ser un refuerzo contra el crimen, ya que si personas conocen la localización de este chip y si las personas realmente quieren hacer actos ilícitos, no tendrían ningún remordimiento no se ve dónde ellos operan, no se ve en saber dónde la persona afectada está, en tanto, como digo, para las personas que quieren ver un crimen, no va a haber ningún remordimiento para sacar tal chip. Bueno, pasaré con mi argumentación. Mi argumentación se va a dividir en dos cosas, y todo va enfocado a que va a existir más prejuicios que beneficios. En tanto, como primer punto es, afectan otros derechos. El introducir un chip de localización afecta derechos fundamentales. El segundo argumento que voy a dar es que esta medida no es idónea para su finalidad, que es evitar desapariciones. Comenzaré con el primer argumento, que es afectan derechos. Como ya dije anteriormente, a ver, primero voy con el punto de UPB. Gracias.
la afectación a otros derechos fundamentales que usted se está sugiriendo, nosotros garantizamos que no suceda nuestro plan de acción precisamente porque solo se activará el chip localizador cuando las personas se hayan denunciado como desaparecidas. Nosotros no vamos a estar vigilándolas en todo el tiempo, solo cuando no sepamos dónde están. Ya, a ver, justo voy a desarrollar un argumento sobre eso. El hecho de las personas sepan que tienen un chip y sepan que en un momento van a ser localizados, va a afectar su derecho a la privacidad, va a afectar su derecho a la autodeterminación, pues estarían amedrentados por esta vigilancia constante. A pesar de que una persona responsable pueda ir a un juzgado y pedir la localización, las personas que manejan esa información, el Estado mismo ya tiene localizada a esta persona en cada aspecto de su vida, en todo momento. Una vigilancia de 24 horas todos los años es mucha presión para una persona en todo afecta su derecho de autodeterminación. Muchas personas no van a poder desarrollarse como ellos desean, porque no van a poder disponer de su vida completamente. Personas que de por sí pueden tener cierta dificultad de desarrollarse en la sociedad van a verse más afectadas. En tanto, como digo, un derecho no puede sobreponerse a otro. El derecho de seguridad se debe dar, es cierto, no lo vamos a negar. Sin embargo, no debe afectar este derecho a la privacidad, ni autodeterminación, ni proyecto de vida. Y tampoco el libre tránsito. Como usted dice, hay muchos casos que usted mismo ha dicho, casos de huidas de personas que pueden querer simplemente salir de su realidad. ¿Y cómo se contrapondría a eso? Puede hacerse una denuncia pensando que esa persona desapareció cuando simplemente quiere salir de su realidad y quiere ir a un lugar para estar solo. Entonces, ¿qué se hace? Unos familiares o alguien puede poner una denuncia y lo que sería es que ellos se estén viendo afectados en su privacidad. Cuando ellos quieren tener un momento solos, sus familiares, bueno, de repente, a maldad, pueden ir y localizarlo. Se está afectando más derechos. Otro punto. Voy a pasar con mi segundo punto, que es que no es idóneo. Y no es idóneo por estos motivos. Primero, que existe tecnología suficiente en la actualidad como para hackear estos sistemas. En tanto, la protección del Estado no se podía ver totalmente. En la actualidad, los hackers en todo el mundo tienen mucho poder. Se ha visto casos tanto en Estados Unidos y en Europa, que son ciudades potencia en tecnología, que se han hackeado sistemas muy fuertes de seguridad. Entonces se puede hackear en tanto hay un mínimo error de que estas localizaciones puedan salir a la luz, también se estaría afectando el derecho de las personas y no estaría cumpliendo con la identidad, ya que esta información puede ser vendida, la información de personas de gran importancia, la información de políticos, la información de personas ricas, puede ser vendidas al mejor postor. Entonces, ¿cómo se asegura realmente evitar las desapariciones, evitar la criminalidad, como estaba mencionando el primer gobierno? Uno no puede asegurar que existe la tecnología para contraponerse a eso. En tanto, algunos estados tampoco son lo suficientemente capaces de introducir esta tecnología o capaces de controlarla, capaces de mantener sistemas de seguridad lo suficientemente elevados como para que esta información no salga a la luz pública o no se pueda vender, como le digo, una especie de mercado negro de información. En tanto, estas dos cosas que afectan derechos y que no es idónea la tecnología para hackear estas localizaciones, este chip de localización no cumpliría con su meta de evitar la desaparición. Está fuera de lugar el punto. Entonces, como cámara de oposición, nosotros decimos que no se debe introducir de ninguna manera este chip de localización a ningún civil. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Damos paso al segundo orador de la Cámara Alta de Gobierno. Muy bien, nuevamente un saludo para todos. Durante esta intervención me encargaré básicamente de plantear una serie de refutaciones a los argumentos puestos sobre la mesa por parte de la oposición, para luego reforzar todo el planteamiento de primero gobierno y luego introducir otra línea argumental que va a reforzar nuestra postura. Siguiendo este orden, comencemos entonces con las refutaciones. Muy puntualmente por parte de la oposición se nos dijo que esta medida resulta ineficiente y que todo no se debe aplicar precisamente por dos asuntos muy puntuales, que son la afección a los derechos fundamentales, que deben también salvaguardarse, y riesgos informáticos, el hackeo que está fuera eficaz. Ante estas dos refutaciones y argumentos, nosotros en el gobierno tenemos que decir lo siguiente: la afección a otros derechos está
garantizado ocurra dentro de nuestra dirección, como bien se introdujo en el punto de información. ¿Y cómo lo garantizamos nosotros? Precisamente por dos situaciones muy puntuales. Como nosotros obviamente vamos a limitar el rastreo y la localización de las personas solo cuando se efectúe la denuncia de la desaparición, primero evitaríamos que las personas encargadas de la informática y de la logística de toda la investigación estén todo el tiempo mirando a las personas dónde se encuentran, etcétera, etcétera, porque además un sistema que mire a todos los ciudadanos dentro del Estado no tendría avance, es decir, habría un flujo de información tan continuo que precisamente se sobrecargaría el sistema. Por eso nosotros limitamos el acceso a la información específicamente cuando el Estado debe intervenir para descifrar en qué condiciones, en qué lugar, en qué causas fue que se efectuó una desaparición y si la persona se encuentra a salvo, en qué lugar se encuentra y cómo debe precisamente intervenir el Estado. Por otro lado, obviamente las personas cuando no se sienten a gustos dentro de su hogar, etcétera, etcétera, en muchos casos familiares que sí nosotros mismos hemos denunciado, las personas pueden tomar la determinación de irse o de intentar huir, etcétera, etcétera. Pero es que cuando sucede eso, la persona efectivamente por su vida en riesgo. Cuando una persona huye, qué sé yo, por ejemplo, un adolescente que huye de casa y que se enfrenta a las calles o que va a algún lugar desconocido, está efectivamente en riesgo. Nosotros en ningún momento vamos a intervenir si no es necesario en las condiciones familiares que desatar una crisis emocional, etcétera, etcétera. Nosotros intervenimos es porque sabemos que ese ciudadano, en tanto desaparecido y en tanto no sabemos dónde se encuentra y en qué condiciones está, efectivamente está en riesgo. Ahí nosotros tenemos que intervenir y precisamente por eso es necesaria la habla del hackeo. Bueno, el hackeo es evidentemente un problema no solo para esta medida, sino para todas las otras cosas que tiene dentro del Estado, como la Internet. Y todos sabemos que Internet es una parte fundamental de las dinámicas estatales para garantizar la seguridad, la comunicación, los derechos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Y no por el hecho de que exista riesgo de hackeo tanto en nuestros sistemas informáticos como en otras dinámicas podemos eliminar. Lo que tenemos que hacer es simplemente intentar reforzar los sistemas de seguridad. Eso no opera dentro de esta situación porque efectivamente la medida es necesaria. Sabemos que podría ser muy certera y efectivamente como cualquier otra medida podría tener sus riesgos y sus activados. Ahí donde también entra a jugar la eficacia del Estado para controlar todo tipo de margen de error que existe en todas partes. No por ello vamos a dejar de inventar algo que es necesario dentro de nuestro contexto. Ahora, precisamente hablando de la necesidad de esta medida, vamos a introducir los refuerzos y la argumentación. ¿Qué se ha dicho por parte del gobierno? Se ha dicho efectivamente que muchos casos de desaparición, sean cuales sean las causas en las que se genera, ponen en riesgo a las personas y pueden involucrar incluso la muerte de las personas, actividades criminales o diferentes temas dentro de los cuales el Estado puede regular y debería hacerlo. Precisamente por ello la medida es necesaria. Se ha dicho también, precisamente en este punto, que el refuerzo a la lucha contra el crimen sería mucho más eficaz, porque en los casos en los que intervienen las organizaciones criminales se podía evidenciar efectivamente dónde se encuentran las personas que han sido secuestradas o que han sido desaparecidas por forzosamente, donde se encuentran efectivamente los sitios de las operaciones y con combatir precisamente todas estas medidas. Y ahora, para introducir un tercer argumento por parte del gobierno, vamos a hablar precisamente sobre el refuerzo a la tecnología nacional. Como hemos dicho en nuestro plan de acción, esta medida estaría organizada y estaría, digamos, bajo un orden logístico con el apoyo de instituciones académicas y de investigación que nos ayudarían precisamente a controlar todo ese sistema. ¿Y qué es lo que sucede? Si todos los ciudadanos deben estar censados y deben tener el chip para garantizar que cuando desaparezcan se los pueda localizar, el Estado efectivamente debe garantizar unas mayores redes informáticas y mayor apuesta tecnológica para que precisamente ese flujo de información pueda llegar de manera certera a los sitios de logística y organización. Eso implicaría para el Estado un refuerzo grande en seguridad y en tecnología. Y eso obviamente sería un gran plus del Estado para garantizar todos los derechos que deben darse a las personas y los deberes que tiene el Estado también en su garantía de seguridad, en su garantía de calidad de vida para las personas, etcétera, etcétera. Con ello tenemos efectivamente tres argumentos con los cuales sustentamos nuestra postura y que se mantienen en pie, precisamente la responsabilidad estatal, el refuerzo a la lucha contra el crimen, en este caso el refuerzo de la tecnología nacional. Antes de continuar, quisiera hablar del punto de Perú. Sí, estoy diciendo, estás hablando de un estado ideal donde todo es protección y bienestar, pero existen estados autoritarios, un ejemplo Venezuela, donde este chip de localización se podría usar para afectar a los opositores, o existen estados también que no son lo suficientemente fuertes como para controlar esto. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Garantiza? Bueno, sí, ahí estamos hablando efectivamente de un contexto en el que es necesario la medida y precisamente cómo nosotros la implementaríamos, pero como no estamos hablando de casos particulares, sino efectivamente de la necesariedad y de la garantía de aplicación de una medida, eso es lo que lleva precisamente a este debate dentro de nuestro país.
Y dentro de nuestro país, ¿qué sucede? Sabe que existen una cantidad de desapariciones que no se resuelven y que afectan su manera la calidad de vida y los intereses de vida de las personas. En esa medida, pues, efectivamente, se debería tratar precisamente estas desapariciones a través de la localización. Es decir, que el deber ser sí está garantizado a pesar de múltiples condiciones políticas y económicas sociales que se dan dentro del país. Ahora bien, haremos una síntesis de este discurso para mostrar cómo nuestra postura se mantiene en pie. Hemos refutado los argumentos planteados, hemos dado un refuerzo contundente a toda línea argumental que se presentó en la intervención del primer ministro, y hemos introducido un nuevo argumento que nos da precisamente un cuento de 3 razones con las cuales vemos cómo esa medida es necesaria, puede y debe aplicarse. Agradezco a todos por la atención prestada. Ya que terminé, te quería pedir un gran favor. Lo que pasa es que, bueno, por aquello pues del almuerzo y del cumpleaños y todo, pues mis padres han estado esperando un rato, y pues todos estamos que pitamos del hambre y me habían quedado de invitar a almorzar. También. Ah, cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños. Hoy es el día de los cumpleaños. Sí, yo tengo además como 3 amigos que están cumpliendo años, que los de Scorpio. Bueno, no, entonces quería pedir que si podía ya ir pues como a almorzar y de pronto recibir el feedback como en la grabación del debate o de este tipo. Listo. Chicos, muchas gracias por todo. Bueno, que vaya bien. Lo mismo a ustedes. Feliz debate. Chao, Juan, cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, damos paso por favor al segundo de oposición. Ya. A ver, apago mi cámara, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Pueden responder, por favor? Yo te escucho. Ya. A ver, un momento, voy a poner mi cronómetro. Ya, a ver. Bueno, como en mi rol de segundo orador de oposición, voy a responder, voy a contraargumentar los puntos que ha dado el gobierno. Primero voy a decir una cosa muy específica, que al final dijo que se debe garantizar la aplicación en tanto no un caso específico, pero hay que ser claros. Estas desapariciones que se quieren evitar sean en países justamente donde existe una deficiencia en la seguridad, existe una deficiencia en todo el organismo del Estado. Entonces se tiene que hablar de estos países en específico también, se tienen que tomar en cuenta dentro del caso. No podemos hablar de estas desapariciones desligándonos de países como México, como Perú mismo, como Bolivia o Venezuela, donde las desapariciones son muy constantes. En tanto, sí vamos a plantear esta moción en casos específicos a cuestión de ejemplos, ya que son idóneos para la moción. Bueno, como primer punto, él reforzó todos los puntos que dio. Nosotros seguimos en pie de que no se puede sobreponer la seguridad, el derecho a la seguridad sobre otros derechos, que como se dijo, se ven afectados, ya que estos derechos van a estar constantemente vulnerados, porque como dijo, existen sí programas y no van a estar en todo el tiempo vigilándolos. Sin embargo, estos estados de los que vamos a hablar, donde existen las desapariciones, pueden tener casos de corrupción, pueden tener casos de deficiencia del sistema y sí puede existir filtraciones de esta información. En tanto, pueden existir personas, los mismos encargados de manejar estos chips, los mismos encargados de manejar la localización de cada persona, pueden sucumbir a la corrupción y vender esta información en beneficio de él mismo y en perjuicio de la otra persona. En tanto, su garantía como seguridad no da cabida en este punto. Como segundo punto, él dijo que es una refuerza contra la criminalidad. En tanto, voy a seguir con mi argumentación de no es idóneo, porque si una persona es capaz de secuestrar a alguien y sabe que tiene un chip de localización, no va a dejarlo con este chip. Tiene la suficiente crueldad, vamos a introducir este término, suficiente crueldad o la suficiente, inteligencia como para sacar este chip, sin importarle en tanto le beneficie a esta persona. No se va a poder localizar, como quieren decir en su argumento, donde se opera,
no se va a poder, no se va a poder localizar el centro de operaciones de toda esta banda criminal, no se va a poder localizar a esta persona, ya que si alguien quiere hacerle un daño a él, le va a sacar este chip del cuerpo, porque ellos saben que todo el Estado, todos los civiles tienen este chip implantado. Como tercer punto, él dijo que debe haber una garantía de la tecnología. En tanto, volvemos a repetir que estas desapariciones no se dan en mayoría en estados que no tienen la suficiente capacidad de seguridad, capacidad tanto de coerción sobre su propio estado, no tienen capacidad de control y no tienen tampoco la capacidad de desarrollar esta tecnología de manera idónea. Punto UCB. Sí, está estableciendo un caso donde es deficiente la seguridad y mi compañero anterior jamás habló de deficiencia de la seguridad, habló de mejorar la seguridad y mejorar los casos que ya actualmente existen en todos los países del mundo, porque eso no solamente existe en estos países con estos problemas, Sí, es una sí situación entiendo. generalizada. Sí entiendo. Sin embargo, tenemos que ver que no todos los países van a avanzar en la seguridad de la misma manera que quiere esperar, que quiere poner el estado de eficiencia a tu compañero, el de primera posición. Es cierto, se puede implementar ciertas mejoras en la seguridad. Sin embargo, no todos los países va a ser en el mismo rango. No va a hacerse un país como Estados Unidos tiene más capacidad de mejorar su seguridad que un país como acá en Perú, que tiene muchas deficiencias en esos. En tanto, la seguridad, esta mejoría no garantiza para todos los estados el cumplir la función de esta emoción, que es evitar las desapariciones. En tanto, su punto tampoco da cabida a esta argumentación. Bueno, voy a continuar con mis puntos, con el por qué no es idónea esta medida. Con un segundo punto que ya lo he mencionado, es que los estados donde existen desapariciones, el mayor índice de desapariciones son estados que no son capaces de controlar a la ciudadanía. En tanto, las personas, estos estados existe corrupción, existe deficiencia de información, existe deficiencia de tecnología y existe un gran índice de criminalidad, por eso se dan estas desapariciones. Estos estados, cuando quieran cuando quieran implantar estos chips, tienen un gran déficit, un gran en contra, que es que no van a poder controlar esta información, ya que no tienen un control suficiente sobre toda la ciudadanía. En tanto, los funcionarios que son encargados de esta información, como dije, pueden vender la información al mayor postor. Pueden vender la información y el Estado no va a estar enterado de esto porque no tiene la suficiente capacidad. Estamos hablando de los estados, como digo, donde el mayor índice de desapariciones se da. Otro punto de que no es idóneo, que también lo he mencionado en una parte de la documentación, es que estas personas que van a secuestrar, estas personas que van a desaparecer, pero por secuestro, por un índice de criminalidad, van a ser de todas maneras afectadas, porque si todas las personas saben que existe un chip que los va a localizar, el nexo lógico es que quieran sacar este chip para que no se vean afectados en su organización criminal. En tanto, ninguna de las opciones que puede dar este chip cumple con la función. Sea cual sea la implementación que se le quiera dar, ya sea por orden judicial, ya sea por casos muy concretos, existen maneras en que se pueden afectar, en que se puede transgredir este chip y no cumplir con su función. Voy a recapitular, primero, que existe corrupción en los estados. Si existe crimen, esta criminalidad va a ser, estos criminales van a hacer que no se tenga el chip, van a sacar el chip. En tanto dan estas situaciones, se afectan los derechos fundamentales de las personas, el derecho de la privacidad, autodeterminación y libre tránsito. Y ninguna de estas opciones, como digo, evitan estas desapariciones. En tanto, no es idóneo colocar un chip a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Cerramos el debate en cámaras altas y pasamos al debate en cámaras bajas. Damos paso al extensionista.
¿Me escuchan? Sí, A pesar de saber dónde estamos, no tienen manera de saber qué es lo que hacemos. Con esto refuto a la oradora anterior en lo más importante que ha dado de su discurso, que es la privacidad. Empiezo mi discurso refutando algunos puntos del discurso anterior y en mi siguiente intervención voy a hacer algunas también refutaciones, pero de toda la línea discursiva. Bien, tenemos que en primer lugar nos venía hablando de que alguien puede saber dónde estamos, alguien puede saber dónde es esto y pueden vender este tipo de información y que esto la gente se va a enterar. Sucede que ya estas cuestiones existen. Ya existen bandas criminales dedicadas a saber toda la información respecto a una persona y lo saben a través de redes sociales o a través de seguimientos. Que implantemos un chip de localización no va a hacer ningún cambio, porque un criminal común y corriente no debería estar metido en el Ministerio de Comunicaciones como para saber que esto está sucediendo. Además, como dijo mi compañero anterior, no tiene que necesariamente activarse ese chip a cualquier momento. Eso se activa una vez alguien haga una denuncia de una desaparición. Con lo cual también aprovecho de refutar la persona que no le gusta su país y quiere huir hacia un mundo utópico y mejor. Pero es que resulta lo siguiente, si la persona está huyendo, no es culpa del Estado que no se lo informa a su familia. En tal sentido, nosotros no podemos entonces promover que la persona se vaya de su país como un inmigrante ilegal. Lo cual es una afectación para el Estado, eso no sucede. Pasando con afectan los derechos, señores, no afecta la privacidad, porque a pesar de que se puede tener la información de la ubicación en caso de una desaparición denunciada, sigue teniendo su vida a su merced. No necesariamente el Estado va a saber sus conversaciones, lo que hace, cómo lo hace o en dónde lo hace. No estamos hablando de una novia cuaima que quiere saber todo lo que hace el marido. Estamos hablando de un Estado que ya estableció, que ya dijo cómo esto iba a funcionar. Además que un chip per se no tiene esta capacidad. No existe actualmente ningún tipo de tecnología que permita tomar toda la información que supone la oposición que esto va a suceder, con lo cual la privacidad no sea afectada. No se ve afectada la autodeterminación porque las personas siguen haciendo lo que les da la gana con su vida. El chip no va a cambiar lo que ellos hagan ni cómo los hagan. Ni tampoco afecta en ninguna manera sus decisiones y tampoco nos han explicado cómo esto afecta sus decisiones. Y también dio ejemplos de casos como el de Venezuela, donde hay persecución política a los opositores. En tal sentido, esto también se puede saber con departamentos de inteligencia. Esto no cambia con el hecho de que tengan un chip. En tal caso, el hecho, como insisto, el hecho de saber dónde estás ubicado no quiere decir necesariamente que sepas qué es lo que están haciendo. Bien, estuvo hablando, con esto refuto todo sobre los derechos, además de decir que los mismos no son absolutos, y en caso de que un Estado requiera tomar medidas al respecto y limitar los derechos de las personas para garantizar su seguridad, lo puede hacer. Bien, en el caso de hackeo, lo que ellos están estableciendo, dicen que se violan sistemas. Sí, se pueden violar sistemas y actualmente esto existe y eso es algo que dijo la oradora anterior y es verdad, se violan sistemas, no chips. En este sentido, hay cosas eso nada más sucede en conexiones permanentes con servidores y computadoras directamente. No es posible violar un chip, la seguridad de un chip, ni hackearlo. Eso no existe actualmente y está difícil de que ocurra porque la seguridad más avanzada y más segura actualmente es la tecnología chip y que es la que utilizamos en los teléfonos y que la única manera de transmitir información directamente a estos chips es con la conexión constante, que es lo que estoy diciendo. Y mi orador anterior dijo que iba a ser en momentos en específicos donde se requiriese. En teoría, esto no sucede con los chips. Tú no puedes hackear un chip ni la información de un chip. Tú hackeas sistemas, como dijo la compañera anterior, no chips, con lo cual todo lo que ha venido diciendo no va a suceder. Bien, dijo que esto iba en caso de países con deficiencias en la seguridad. Problemas de deficiencias existen en algunos países, es cierto, pero también en todos los países hay casos, como lo dijo mi orador anterior, donde no es posible resolver un caso. Con este tipo de medidas lo ayudan a resolver porque saben y tienen mayor certeza de dónde ocurrieron los hechos. La localización, vender información, ya esto lo refuté anteriormente. También dijo que le pueden sacar el chip. El orador anterior dijo que eso se le iba a poner a todo el mundo, además que los mismos criminales van a tener los chips. Si no lo tuvieran no pasará nada. Además que la tecnología
tecnología chip funciona como las cajas negras de los aviones. En caso de que se extraiga y se destruya, se tiene la información del último lugar en el que se estuvo y en el que esto pasó, con lo cual no va a suceder lo que está diciendo la oradora anterior. Dice que estos países no tienen capacidad de desarrollarse tecnológicamente. Ay, pues lo que lo compren. Y luego dice que hay países sin capacidad de comprarlo. Pues que pidan un préstamo. ¿Cómo lo van a hacer los países? En este caso, es cuestión de cada uno de ellos ver cómo implementan este tipo de medidas. Pero el hecho es que nosotros estamos demostrando acá cómo el hecho de implementar esta medida efectivamente reduce las desapariciones. Finalmente cerró su discurso diciendo que que hay países donde ocurre más esto. Nuevamente no se está hablando de una generalidad, y si ocurre o no, esto también pasa en varios países, y la idea es mejorar al punto de que se reduzcan las desapariciones en el contexto que lo dijo mi orador anterior. El contexto que lo dijo mi orador anterior es en casos de criminalidad, de secuestro, de casos en los que no se puede resolver, y luego voy a argumentar más, y dijo que no había nexo lógico entre que las personas se les ponga un chip y que luego se los quieran sacar, porque la gente no lo va a querer tener. Yo a veces no quiero, a veces hay personas que les gustaría salir a la calle desnudos y no lo hacen porque las leyes se los prohíben. En este caso, este nexo lógico realmente no existe y se puede aplicar a cualquier cosa. Bien, paso con mis argumentaciones, le doy el punto a Perú. Disculpa, no te escucho, no te escucho. Que la argumentación que estás usando es que se hackea un chip. Yo dije que se hackea Bien, el sistema del continúo, Estado. y Del luego, Estado. si quieres, luego haces el punto porque no te escucho, disculpa. Bien, No escucho entre mis nada. argumentaciones tengo tres argumentos, uno muy breve que es por qué el chip. Y aunque puede considerarse que esto puede ser invasivo, resulta que es un aparato chiquito y muy efectivo, muy eficiente y muy seguro, que ya existe en la actualidad y que ya se usa en los dispositivos actuales. Bien, es fácil de mantener. Ok, ok. Ah, sí, mi punto es que en ningún momento se dijo que se iba a hackear los chips, se iba a hackear el sistema que el Estado estaba manejando. Justamente ese sistema que tú dices que se puede acceder remotamente, ese sistema sí se puede hackear y sí se pueden obtener las localizaciones de todas las personas si se hackea este sistema, luego, ese sistema global. Sí, como lo dije, ¿Ya? para poder hackear un sistema se trata efectivamente de servidores, computadoras que estén permanentemente conectadas. No es posible extraer la información de alguien en cualquier momento si no está conectada. Ya lo dijo mi compañero, la forma de acceder a la información es una vez que se haga la denuncia para buscar dónde efectivamente esto sucedió. Bien, el paso con mis argumentaciones, bien decía que en el caso de los chips son aparatos chiquitos y muy seguros. Es imposible violar la seguridad de un chip, ya que estos PCT tienen sistemas operativos que no pueden ser modificados, cambiados, ni pueden llegar a tener infectaciones de virus. Son sistemas que no voy a decir que son netamente perfectos, pero son sistemas inviolables porque son a través de una tarjeta madre, no a través de programas cibernéticos completos, sino a través de tarjetas madre. Con lo cual, esto es un sistema seguro. Esto es el porqué del chip. Ahora, vamos a razonar un poco qué es lo que sucede actualmente. Y es que actualmente las razones de las desapariciones son varias. Hay razones simples, como que un niño se quedó en un parque, o que el niño no lo encuentras en una casa muy grande. Puede suceder. Bien, en este caso lo que nosotros estamos hablando es que hay casos extremos donde hay secuestros contra niños, amedrentar a los padres, amenazarlos, e incluso para extirparle órganos. Pueden hacer las denuncias. ¿Javi? No. Javi. ¿Sí me escuchan? Ok, es el micrófono de la computadora, está un poco necio. Creo que me quedé en los 15 segundos, no sé si me escucharon después de ahí para terminar lo que venía diciendo. Bien, como decía, esto sucede que actualmente existen este tipo de cuestiones que le dijo mi orador anterior. ¿Qué es lo que se trata de hacer con este tipo de cosas? Que se logre localizar rápidamente lo que está sucediendo, cómo se está sucediendo y resolverlo rápidamente. Y en la medida que se resuelva rápidamente, esto va a dejar de suceder porque será inviable para los delincuentes terminar haciéndolo. Muchas gracias. Javi, tengo que irme. Sí.
Bueno, no tengo celular, pero bueno, yo te escribo. Listo, vale. Chao a todos. Ah, voy a hacer otra prueba si me escuchan. Ah, ok, chévere. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces llamamos al extensionista de oposición para que continúe con su discurso. Nada más permítanme un segundo porque nos tuvimos que cambiar de salón porque va a haber clase. Ya estoy, aquí ya tengo listas mis cosas. ¿Me escucho? ¿Me oyen? Sí. Ok, perfecto. Y dame un segundo, tronco. Cronómetro. Y... ok, empezamos. Pues primero que nada, como tercer orador, me gustaría centrar un poquito más en lo que se ha estado manejando el debate, puesto que se ha tergiversado un poco desde el inicio con lo que había comenzado mencionando el primer orador de la Cámara de Gobierno, pero nosotros como oposición, número uno, no lo introduciríamos y no lo introduciríamos porque al pensar en la relevancia del problema de realmente qué es lo que está sucediendo aquí, nos encontramos prácticamente con dos problemas esenciales, que uno es prácticamente lo que estaba mencionando nuestra Cámara alta de la oposición, que es esta cuestión de la privacidad, cómo atenta contra la privacidad de otras personas, y la segunda tiene que ver con la seguridad, si realmente esto es una garantía de seguridad para las personas en cuanto a pues prevenir futuras instancias en las cuales sucediera eso. Y nosotros nos damos aquí cuenta que hay distintas partes involucradas al momento de pensar en la relevancia del problema. Primero tenemos el gobierno, el cual nosotros consideramos que definitivamente rebasa el límite, y eso ya lo vamos a explicar un poco más en los argumentos de extensión. Por segunda parte, tenemos tanto al desaparecido como a la familia, ya que pues se genera un constante estado de paranoia precisamente por la observación en la cual se tiene por parte del gobierno, y también tenemos la parte del secuestrador. Pero bueno, pasando primero que nada a un par de refutaciones que tienen que ser mencionadas. Primero que nada, existen bastantes fallas en el mecanismo en el cual no son explicadas bastante bien desde el primer orador, es decir, quién es el que va a contar es precisamente con la facultad absoluta de poder observar y de poder definir, y además qué tipo de regulaciones existirían también para aquellas personas que son las que están o se encuentran observando. Primero que nada, como falla en el mecanismo. Segundo que nada, nosotros pensamos que esto es una completa exposición a la población a partir del momento en el que, o sea, el Estado, el problema aquí es que tienen demasiada facultad del Estado a través del mecanismo que se le está dando para que entonces la población esté expuesta, y es darle pues prácticamente otra herramienta a dicho Estado. Pero eso por parte de las refutaciones. Ahora vamos a pasar a la extensión de nuestro caso, lo cual nosotros defendemos la idea de que sí es necesario garantizar la seguridad y sí es necesario que un Estado provea seguridad. No obstante, nosotros pensamos que el implementar el chip no es una medida ni necesaria y muchísimo menos adecuada para resolver el problema en cuestión, que es prácticamente el de evitar las desapariciones. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto, si bien facilita el problema, de cierto modo facilita la resolución del problema, no lo resuelve en sí. Entonces, como no resuelve el problema en sí, realmente no existe no se demuestra que realmente sea necesario o que sea suficiente para entonces tener que ser aplicado, y como no es un mecanismo lo suficientemente fuerte, por eso no debería ser aplicado. Reconstruyendo un poco lo que habían mencionado nuestras
nuestras cámaras altas, primero que nada nosotros partimos de la idea de que pues no existe una poca garantía, más bien existe una muy poca garantía de seguridad. ¿Por qué? Porque pues el truco no es encontrar a la persona, o el truco no necesariamente es encontrar el cuerpo de la persona que fue desaparecida, sino más bien es que el secuestrador no lo siga haciendo. Y como existe esta poca garantía de seguridad de evitar que el secuestrador lo pueda seguir haciendo, pues el problema existe. Parte desde la cosa más sencilla, que es decidir sacarle el chip a esta persona, porque realmente se puede hacer, realmente existe la posibilidad de que se le quite el chip a la persona, o inclusive otras cosas. Jamás explicaron a prueba de qué eran este tipo de chips, y sabemos que las personas que son desaparecidas y que no son vueltas con vida son descuartizadas, son quemadas, son ahogadas, hay bastantes cosas las cuales hacen que exista un daño. Inclusive si estamos hablando de un dispositivo electrónico chiquitito, con una descarga muy pequeña también se puede freír un chip, y de esa manera pues el chip ya no sirve. Y aunque sirviera como para saber dónde fue el último paradero de la persona, pues prácticamente eso es lo mismo que se hace en una investigación para un desaparecido. Empiezas partiendo del punto de dónde fue el último punto, la última información que fue sabida por la persona, lo cual nos lleva a la extensión, que es el del rol del Estado, porque el rol del Estado sí es proteger, pero no es entrometerse precisamente en dónde están esas personas, porque si bien concedemos que no explícitamente saben qué es lo que están haciendo, el hecho de que ya sepan dónde están haciendo, en qué momento, con las coordenadas exactas, y además se tenga un historial de dónde ha estado esa persona, entendemos que a lo mejor el chip en sí pues no es invasivo prácticamente, pero el problema es el problema no es qué tan invasivo sea el chip chiquito, sino más bien la magnitud del problema que significa ese chip para las personas, partiendo del hecho de que el Estado ya sabe dónde estás. Entonces esto puede transformarse en dos cosas. La primera es que se convierta en un mal uso del poder por parte del Estado, a partir del momento en el que realmente no explican en su mecanismo alguna regulación la cual permita o no permita al Estado saber dónde está la población civil, porque ellos dijeron que era la población civil la cual iba a tener, iban a tener implementado el mecanismo. Y nosotros entonces argumentamos que si bien hay instituciones, hay estados los cuales no son eficientes, no se tiene que resolver el problema simplemente dándole un chip a las personas para saber dónde están a partir del momento en el que exista una denuncia. Más bien, lo que se tiene que hacer, y lo cual tiene que ver con la parte del rol del Estado, es fortalecerse internamente como una institución, y posteriormente entonces fortalecer los mecanismos de seguridad precisamente para evitar que las personas sean secuestradas, precisamente para evitar que las personas sean desaparecidas, porque si bien el chip puede ser parte de la ecuación, no es necesario y es una medida insuficiente para resolver el problema en cuestión, que como mencionamos anteriormente, no solamente es encontrar a la persona, sino más bien evitar que el secuestrador lo siga haciendo. Y si este secuestrador le quita el chip a una persona y al final la mata y no se sabe dónde está el secuestrador, entonces el problema no está resuelto, no se evitó la desaparición, y el problema es que el chip sigue sin ser de ayuda para el problema, y es por eso que nosotros defendemos la idea de que este chip no debería ser introducido en las personas, porque el rol del Estado es el de proteger, no el de entrometerse. Muchas gracias. Javier, ¿qué pedo? Bien, buenas tardes. Voy a comenzar refutando mi orador anterior. Voy a añadir una pequeña extensión a mi argumento anterior. Voy a dar un nuevo argumento que sería extensivo, y le voy a dar los puntos de choque encontrados en este debate. En primer lugar, apartando el hecho de que el orador de oposición, siendo extensión, no introdujo ninguna carga argumentativa nueva al debate, sino lo que hizo fue intentar refutar y ni siquiera reexplicó y extendió los argumentos de mi orador anterior. De su orador anterior a su orador de oposición, procedo a refutar cada punto. Dicen que esto es que esto
va a ser que esto iba a tener demasiadas facultades para el Estado. No les estamos dando más facultades de las que se puede pensar, o sea, no tiendan el argumento a lo absurdo, nada más se está hablando de que se va a saber la ubicación del individuo en caso de que se haga una denuncia por estar desaparecido. No es que va a saber sus conversaciones, lo que hace, lo que ve ni nada de eso. Eso actualmente no se puede hacer. Eso no es posible y eso sí es una violación a la privacidad. Saber dónde está una persona no es una violación a la privacidad, ni a su libre tránsito, ni a su libre determinación, ni absolutamente nada de esto. Nada más se va a utilizar en caso de una denuncia. No es una persecución permanente. Y en casos que hayan gobiernos corruptos en que esto suceda, estoy de acuerdo con el orador anterior. Hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer la seguridad y esto es uno de los métodos que se está utilizando para fortalecer la seguridad dentro de un Estado. Bien, estaba diciendo que esto no evita el problema. Les voy a explicar cómo sí evita el problema, lo mencioné en mi último punto, pero lo repito por si no quedó claro. ¿Qué sucede? Cuando te dedicas al secuestro y estás en una banda delictiva que se dedica al secuestro, a la extorsión, a la extracción de órganos, a hacer secuestro express para saber dónde está, para sacar lo más que puedas de una persona ilegalmente. ¿Qué sucede cuando implementas este tipo de medidas? Es más eficiente la forma de resolverlo. En la medida que sea más eficiente la forma de resolverlo, vas puliendo y vas mejorando los sistemas y fortaleciendo los sistemas de seguridad del Estado. En teoría, entonces, por supuesto que al conocer y al ser más eficiente en la resolución de este tipo de crímenes, entonces más fácil es para el Estado apresar a este tipo de individuos, ponerles la pena que le deba poner y en teoría no sería viable para un delincuente seguir haciéndolo. Porque el hecho de que lo siga haciendo no va a garantizar que lo vaya a hacer bien, porque hay más métodos para resolver los inconvenientes, para resolver este tipo de problemas, porque es fácil detectarlo. Y es donde está el impacto de este punto. Y un ejemplo de esto lo vimos en un episodio de iCarly. En iCarly, Freddy se pierde y su mamá lo encuentra y logra salvarlo de una situación en peligro. Claro, esto es una situación absurda que se da en la televisión, pero se puede aplicar a la realidad aplicando los métodos como se especificó en mi orador anterior. Bien, entre otras refutaciones, bien se está hablando de que los secuestradores lo seguirán haciendo y van a seguir secuestrando personas. Esto es posible, sí puede seguir sucediendo, pero la idea es intentar hacerlo hasta que finalmente desaparezca y suceda lo que yo acabo de decir en mi punto anterior. Bien, en mi punto extensivo está bien. Lo he utilizado para la refutación, donde estaba hablando sobre devolver estas medidas rápidas y efectivas por las razones graves que ya existen. Pues actualmente existen, ya lo dije, secuestro de niños, de personas para sacarles dinero, órganos, etcétera. Pero tampoco estamos hablando de que le van a extraer a las personas los chips porque le van a meter un tenedor y van a buscar el chip por todas partes de su cuerpo. Mi camarada de gobierno dijo que lo iban a colocar en una parte de su cuerpo. No es posible saber dónde específicamente lo pusieron. Primero hay que matar a la persona entonces para poder sacarle el chip. Entonces no tendría mucho sentido al final querer sacarle el chip o no. Y además los delincuentes también deben tener el chip. Porque si es a todos los ciudadanos, los delincuentes también siguen siendo ciudadanos. Sean malos o buenos, igual lo tienen. Y entonces es una manera de hacerlo. Y como bien dije, uno de los métodos que tienen los chips, que funcionan como las cajas negras, es saber la última ubicación que tuvieron. Bien. Voy con mi nuevo argumento y es sobre por qué un chip de localización. Y esto también atañe a unos inconvenientes que mencionaban en la Cámara de Oposición. Y es que se trata de comprobar la verdad. Fíjense, las personas también tienen derecho a la información real y veraz. Y sucede que a veces hay datos que inclusive no se pueden comprobar con los métodos que existen hoy en día. ¿Qué es lo que facilita el chip de localización? Y este punto habla sobre el chip de localización como tal. Que le da a la familia el derecho de saber dónde está el paradero de su familiar, de su amigo, de la persona que aman. ¿Qué sucede en casos como la catástrofe con el avión de Malaysia Airlines o los chicos perdidos de Ayotzinapa? Estoy seguro que teniendo un chip que le permite localizar dónde se encuentra, se hubiera encontrado este avión o se supiera dónde están los chicos de Ayotzinapa. Que en tal punto no estamos diciendo que esto evada algún problema específico de delincuencia. No estoy hablando ahorita de delincuencia, estoy hablando de lo que resuelve tener los chips de localización, y en este caso es darle a la familia la posibilidad de saber cuál es el paradero de su familia. Quitarle la esperanza quizás, pero saber la verdad.
Eso es algo importante. Paso con mis puntos de choque encontrados en este debate. El primer punto de choque se llama responsabilidad versus derecho, donde nuestra Cámara Alta de Oposición está hablando de la responsabilidad del Estado y la creación de seguridad para ayudar a la población y que se resuelvan este tipo de inconvenientes que no terminan de ser resueltos, y que esto sucede en cualquier tipo de país, no solamente en Venezuela. Lograr así consolidar un nuevo mecanismo para contribuir al Estado con su responsabilidad de darle seguridad a las personas. Y por el otro lado nos están hablando de derecho. Derecho a la privacidad, de la autodeterminación de las personas y del libre tránsito. Como bien lo refuté, el libre tránsito se mantiene, la privacidad se mantiene y las personas siguen haciendo lo que les da la gana. El chip no les evita que hagan nada, con lo cual quedan refutados esos tres. Y como bien dije, los derechos que aquí mencionados no son absolutos. Y cuando el Estado requiera retenerlos para poder dar seguridad, lo puede hacer. Porque lo que importa entonces es la vida de las personas sobre todo, y que tan rápido puedas resolver un crimen. El segundo punto de choque es tecnología, que bien le comentaba a mi compañera anterior en el punto anterior, y es que hablar de un hackeo no es posible. Ya bien lo refuté, esto no se trata de sistemas, se trata de chips, y los chips no son violables actualmente. Además, como lo dijo mi orador anterior, esto le da una fuerza tecnológica y un desarrollo tecnológico al país. Como bien lo dije, si no lo tienen, entonces lo compran, y si no, pueden pedir ayuda. Y como también dije en en mis refutaciones, esto ayuda a fortalecer las instituciones, que era lo que venía diciendo el orador anterior. Bien, entre otro punto de choque, estamos tocando finalmente lo que sería que esto, lo que dije en mi argumento anterior, que esto es rápido y eficiente, contra lo que ellos están diciendo, que esto no va a tener resultados, y finalmente que esto se trata también más allá, también de saber localización, también de saber dónde está el paradero de las personas. Eso también es importante. Muchas gracias. Dame un segundo, deja pongo el cronómetro y listo. Aquí está. No seas cabrón, Javier. ¿Cronómetro? Mames, güey. Ok. Muy bien. ¿Todo listo? Vale. Buenas tardes o noches, donde estén. Bueno, voy a empezar atendiendo a las refutaciones que se nos acaban de dar y también señalando por qué son deficientes como refutaciones y por qué el caso que nosotros ya hicimos fortalece el hecho de que esta medida no debe ser aplicada, dado que no es una solución adecuada para el problema bajo el cual nos encontramos. Ya, uno, porque trae más problemas, y dos, porque tiene demasiadas fallas dentro de su mecanismo. Pero eso lo voy a entender entre mis puntos de choque. En primer lugar, se nos viene hablando de que son acerca de cómo nosotros pensamos cómo se le van a entregar más facultades al Estado y cómo esto no es benéfico, lo cual nosotros queremos reforzar con el hecho de que actualmente ya se burlan las medidas, el Estado ya tiene la capacidad de burlar medidas que tenemos dentro de la ley. Ahora, si nosotros les damos la facultad de poder activar un chip para saber en cualquier momento nuestra ubicación, no nos estamos, solamente nos estamos presentando un riesgo más bajo la lógica de que nosotros no nos vamos a tener que enterar y ellos pueden abusar de su sistema porque dentro de su mecanismo no propusieron a ninguna otra entidad que fuera regulador para evitar que se evitaran estos tipos de abusos. El decir que el Estado puede tener la facultad de activar este chip para saber nuestra ubicación a su conveniencia, no solamente bajo el entendido que se haga bajo denuncias, como se hace actualmente, que ya se violan otras medidas dentro del status quo, nos da además, nos ponen en un sentido que no es, nos presenta que la medida no es suficiente para atender el problema y por el contrario nos daña más como ciudadanos y le da demasiadas facultades al Estado. Ahora bien, nosotros presentamos que no evita el problema y ellos nos dicen que es más eficiente de resolver. Sin embargo, no encontramos cómo podría ser más eficiente de resolver debido a las mismas fallas que contiene el mecanismo. Dentro de uno de sus puntos de choque dentro de la tecnología dicen que
de que los chips son imposibles de hackear. Si bien puede ser que los chips no sean imposibles de hackear, de todas maneras, la información que estos chips contienen se tiene que se tiene que guardar dentro de otro sistema, y este sistema sí es débil, por lo cual nosotros creemos que el mecanismo de nuevo está fallando. Ahora, también dicen cómo se va a poner el chip dentro de una parte del cuerpo aleatoria y que por lo tanto no se va a poder remover este chip. ¿Sí se dan cuenta de lo enfermo que suena eso? Es decir, nosotros estamos diciendo que una persona, a pesar, por el hecho de haber nacido, por el hecho de ser un ciudadano, por el hecho de estar dentro de un territorio, yo aleatoriamente como Estado, porque tal vez pueda realizar algo malo, porque tal vez le pueda pasar algo malo, entonces yo voy a decidir en alguna parte del cuerpo meterle un chip. No tiene lógica. Esto es una transgresión del Estado. El Estado lo que debe hacer es proteger en caso de que haya sucedido algo. Y en este caso se está asumiendo que que a todos les va a pasar algo, que a todos o que todos van a hacer algo malo. Y si nosotros funcionamos bajo esta lógica, nos estamos volviendo en un estado distópico como se nos pintó con George Orwell en 1984, donde en cualquier momento todos pueden saber dónde están todos, y eso solamente es facultad del Estado, un abuso del poder que solamente está esperando a suceder. Ahora, también nosotros presentamos el hecho de que hay más métodos para resolver. Dentro del debate se tocó el hecho de por qué no invertir este dinero de manera más eficiente, y esto es un punto que quiero volver a tocar. Nosotros sabemos, el presentar esta misma medida habla de que hay una falla dentro del Estado, pero ¿por qué no mejor invertir los mecanismos ya existentes que se han probado funcionan? Porque hay países que funcionan de manera segura sin necesidad de estar observando o sin necesidad de tener un control activado de manera que puede ser activado de manera aleatoria sobre sus ciudadanos, y sí funciona su sociedad de manera segura. Ahora bien, quisiera pasar a nuestros puntos de choque, los cuales voy a presentar en dos preguntas, las cuales son: 1, ¿es una medida efectiva? Y 2, ¿cabe dentro de las facultades del Estado? Para empezar, si cabe dentro de las facultades del Estado, quiero recalcar, sí, punto de información a UCD. ¿Sí? No. Ok, bueno, continuaré. Dentro del de cabe dentro de las facultades del Estado, ¿por qué no cabe dentro de las facultades del Estado? El Estado debería funcionar como un ente protector. Dentro de este ente ya existen mecanismos los cuales fueron creados y diseñados precisamente para proteger a la población, y que por años y siglos han funcionado de manera empírica. Es decir, históricamente, un segundo se vea, empíricamente hablando, si nosotros tenemos estos sistemas, si nosotros podemos tener un sistema eficaz, si nosotros podemos tener los mecanismos que ya existen dentro del status quo, pero que funcionen de manera eficiente, nosotros estamos haciendo de la población, que nosotros estamos brindando seguridad a la población sin tener que comprometer su privacidad, sin tener que comprometer su autodeterminación, sin tener que ser un Estado autoritario que les mete un chip donde se les pegue la gana al momento en el que se hacen ciudadanos de un país, dado que es una medida que realmente está dañando a la facultad de la persona. Sí, UCBA. Ok, bueno. Ya lo intenté 2 veces, está bien. Ahora bien, en el segundo punto, si es una medida efectiva, nosotros ya hemos señalado que no es una medida efectiva. ¿Por qué? Para empezar, por la falla del mecanismo. Incluso si no supiéramos en dónde está, es posible buscarlo y por tanto quitarlo. En segundo lugar, también existe el hecho de que se puede acceder al sistema donde se guarda la información a la que se están dirigiendo estos chips. Es decir, el sistema es violable y por lo tanto no brinda una garantía mayor de seguridad. Por el contrario, está brindando más riesgos a la población en la que se encuentran. Ahora también, de nuevo quisiera tocar el punto de que se está dando demasiadas facultades al Estado, dado que actualmente hay medidas que el Estado ya puede transgreder y lo hace simplemente porque tiene el poder de hacerlo. Ahora, si nosotros les damos la facultad de que tengan el potencial de saber en dónde está su población a cada momento, a cada minuto del día, esa es una medida que nosotros no consideramos que cabe dentro de las facultades del Estado, dado que no les está brindando ningún beneficio a nadie. Ahora, también en la parte de que es mejor el fortalecimiento de los mecanismos actuales sobre implementar una medida que incluya los chips. ¿Por qué es mejor el fortalecimiento?
porque ya históricamente este tipo de mecanismos han funcionado para proteger a la población civil sin necesidad de lastimarles. Y también es mejor, nosotros creemos que no es una medida efectiva por el simple hecho de que el mecanismo no nos da una garantía de certidumbre y por el hecho de que se está dando demasiado abuso, demasiado poder al Estado. Muchas gracias.